Hola gente, ¿cómo estamos? No ando muy bien de la garganta, pero ténganme paciencia. Ténganme paciencia. Vamos a ver vías de conducción nerviosa. Que tanto querían vías de conducción, querían vías. Bueno, acá tienen vías. Ahora arréglenselas. Este, Definimos a una vía de conducción como la unión de dos o más neuronas que llevan una información específica. Esta información puede venir desde la periferia hasta los centros corticales, los que reciben el nombre de vía aferente, son siempre correspondientes a los sentidos, o bien pueden ser vías eferentes, salen de la corteza hacia la periferia. Las eferentes son siempre vías motoras, vía piramidal y vía extrapiramidal, que ya lo vamos a ver. Las vías aferentes corresponden a los sentidos, al gusto, al olfato, a la visión, a la audición y al tacto. De estos 5 sentidos, el tacto se dice que es un sentido básico, mientras que los otros 4 son sentidos elevados. Por eso las dividimos en vías sensitivas y vías sensoriales. Las sensitivas hacen al tacto discriminado como tacto fino, tacto grueso, termoalgésica, e incluimos acá la vía propioceptiva, que ahora vamos a ver qué es cada una de estas. Las vías sensoriales hacen a los sentidos elevados: gusto, olfato, audición y visión. Y por último tenemos las vías eferentes, que como dijimos son siempre motoras. Entonces, en este primer videíto de vías de conducción vamos a hacer un cuadro general de las vías sensitivas. Son las primeras que vamos a ver. Entonces, decimos que las vías sensitivas tienen una serie de neuronas que se van sucediendo, donde la primera neurona está siempre en el ganglio raquídeo, a nivel de la médula, y la última neurona está a nivel de la corteza cerebral. De esta manera ponemos a este nivel las neuronas con los haces que las comunican, y a este nivel, en esta columna, vamos a poner las diferentes vías: el tacto fino, el tacto grueso, la vía termoalgésica y la vía propioceptiva. Tacto fino y tacto grueso, ¿qué significa esto? El tacto grueso es aquel tacto por el cual yo tengo una primera y grosera noción del objeto que estoy palpando. Por ejemplo, palpo un objeto y digo, esto es redondo, tiene cierto peso, tiene algunas... es de metal por la sensación que me da, pero no puedo decir si es una moneda o si es una medalla. Entonces, para eso uso el tacto fino y empiezo a discriminar si tiene una imagen, si tiene argollitas, si tiene letritas o qué es lo que tenga. Entonces, el tacto fino es el tacto discriminador. El tacto grosero, el tacto que da una impresión general del objeto. Y corren por vías diferentes. El tacto fino tiene, como todas estas vías, su primera neurona en el ganglio raquídeo. La segunda neurona va a estar a nivel del bulbo o raquídeo, en lo que se denominan núcleos de Gol y de Burdach. Llega por medio de los haces de Gol y de Burdach. Después lo vamos a ver cuando veamos la vía en sí. Entonces, segunda neurona del tacto fino, núcleos de Gol y de Burdach. De acá salen unas fibras que forman lo que se denomina cinta de raíz media, que llega a encontrar la tercera neurona, que está en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Cuando hablamos de segunda, tercera o cuarta neurona, nos referimos a los cuerpos de esa neurona, los cuerpos neuronales, que en este caso son núcleos. Habíamos dicho que los cuerpos neuronales en el sistema nervioso central formaban núcleos. Bien, del núcleo lateral ventral dorsal del tálamo salen fibras que van a correr por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna hasta encontrar la cuarta y última neurona, que está en la corteza de las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, en la circunvolución parietal ascendente. Y acá terminó la vida del tacto fino. Tacto grueso. Primera neurona en el ganglio raquídeo. Segunda neurona en el asta posterior de la médula, en un núcleo que recibe el nombre de núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer, o núcleo esponjoso alcanza. De acá las fibras ascienden por la médula como haz espinotalámico anterior, o conocido también como medialuna de Dejerín, y alcanza a la tercera neurona, que va a estar ubicada en el núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y de acá, por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna, llegan a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Exactamente igual que la anterior.
La vía termoalgésica tiene su primera neurona en el ganglio raquídeo. La segunda neurona va a estar dada en el asta posterior de la médula, en lo que se denomina sustancia gelatinosa de Rolando. De acá las fibras suben por la médula como haz espinotalámico lateral, que después se adosa a la cinta de raíz media y llega a la tercera neurona, al núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Y de acá, por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna, a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. ¿Hasta acá se entendió? Perfecto. Muy bien. La vía propioceptiva es aquella que da noción de la disposición articular y el tono muscular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los músculos yo los puedo contraer o los puedo relajar. Eso lo hago en forma voluntaria. Pero en forma involuntaria hay un ligero grado de contractura o de relajación muscular, que se denomina tono muscular. De eso no nos encargamos nosotros. De eso se encarga la vía propioceptiva, de ir regulando el tono muscular. Tiene noción de cómo está y lo va regulando. Y respecto a la disposición articular, por ejemplo, yo sé que ahora tengo mis rodillas extendidas, sin mirar. Estoy sentado en el sillón con las patas arriba de una silla y mis rodillas están extendidas. Y no necesito mirarlas para darme cuenta. O por ejemplo mis codos están flexionados y no tengo que mirarlos para ver cómo están. ¿Por qué? Porque hay una serie de terminales que llevan información a mi cabeza y le dicen, che loco, el codo está flexionado, las rodillas están extendidas. Eso se llama vía propioceptiva. Da noción del tono muscular y la disposición articular. Ahora bien, puede ser de dos formas. Consciente, la que corre por la misma vía del tacto fino, es decir, que tiene 4 neuronas, o puede ser inconsciente, la que corre por una vía diferente, por 2 vías diferentes en realidad, y tiene 6 neuronas. Es por eso que en nuestro cuadro pusimos hasta la neurona sexta. Entonces, vamos a ver que la vía propioceptiva inconsciente puede ser directa o cruzada, respecto a si se cruzan o no se cruzan a nivel del cerebelo. La vía propioceptiva inconsciente directa tiene, como todas estas, su primera neurona en el ganglio raquídeo. La segunda neurona está en el asta posterior de la médula, en lo que se denomina núcleo de Clark-Stilling. Y de ahí las fibras suben como haz espino-cerebeloso directo, o de Flechy, al cerebelo. Ese haz corre por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega al vermis, al arquicerebelo del vermis. De ahí pasa al mismo cerebelo, donde está la cuarta neurona, a los núcleos globoso núcleos globoso y emboliforme. Me trabé con el I y la E. Entonces, la cuarta neurona está en los núcleos globoso y emboliforme, que pertenecen al paleocerebelo. De acá salen las fibras por el pedúnculo cerebeloso superior y van a encontrar a la quinta neurona, que va a estar ubicada en el núcleo lateral ventral medial del tálamo. Y de ahí corren por el brazo conjuntival posterior de la cápsula interna a las áreas 4 y 6 de Brodmann. La vía propioceptiva inconsciente cruzada tiene su primera neurona en el ganglio raquídeo, su segunda neurona va a estar en el núcleo de Betcherev, se llama así, está en el asta posterior de la médula. De acá sale como haz espinocerebeloso cruzado o de Gowers, ya lo vamos a ver cuando veamos la vía. Y después sigue exactamente igual que la anterior. Al arquicerebelo la tercera neurona, al paleo la cuarta, y después sigue la vía tal cual la anterior. Entonces fíjense que de las vías sensitivas, tacto fino, tacto grueso y termoalgésica, las neuronas 3 y 4 son idénticas. Y que en la vía propioceptiva, las neuronas 3, 4, 5 y 6, tanto en la directa como en la cruzada, son idénticas. Entonces, lo que tenemos que aprendernos nosotros es dónde está la segunda neurona en cada una de estas 5 o 6 vías y por medio de qué fibras llega a la tercera neurona. No es difícil. Es cuestión de, bueno, sentarse, repetir, hacer mnemotecnias y ya después se las vamos a ir dando. Bueno, a estudiar el cuadrito no queda otra. Les dejo un abrazo. Muchas gracias por escucharme y por aguantarme. No tengo la garganta muy bien hoy. Y les dejo la dirección del blog por si quieren pasar a hacer preguntas, mandar saludos
y lo que quieran hacer. Gente, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Éxitos para la hinchada. Hasta luego.